Bueno, empezó el tema de la producción de biodiversidad, que es un tema que tiene muy poco enfoque por parte del público y no se toma mucho en cuenta, precisamente porque a las grandes empresas no les conviene que se tenga ese enfoque sobre esto. Entonces empezamos el tema un poco drásticos con las extinciones masivas. ¿Y qué son las extinciones masivas? Pues bueno, básicamente son eventos que ponen el fin a la vida de miles de especies a nivel global. Lo que va del años de vida del planeta, bueno, dentro de lo que se tiene registrado, este, mm, las extinciones masivas han sucedido un total de 5 veces. La última vez fue un evento que posiblemente todos aquí conozcan, que es el fin de los dinosaurios, porque un asteroide entra al planeta y colapsa con la atmósfera y provoca un cambio radical a nivel global. Entonces, todas las especies que no pueden adaptarse a este cambio, pues mueren y a los demás no les queda más que adaptarse a la nueva vida, a la nueva atmósfera. Y bueno, esto hizo que se produjeran muchas especies nuevas. Al adaptarse y evolucionar, las especies fueron eh, como partiendo a los lados, dependiendo del área en el que estuvieran, en la forma en que se adaptaron, y se creó una biodiversidad muy extensa, que es precisamente lo que ha sido el pico de vida de este periodo que tenemos actualmente, que se conoce como el océano. Es el periodo donde vivimos actualmente y el que mejor ha, ha prevalecido, ¿no? Ha existido por más tiempo, ha habido mejor equilibrio, precisamente por eso, por la gran biodiversidad. Entonces, aquí es donde yo pregunto al público, hago mi primera interacción con el público, y les pregunto, ¿alguna vez ustedes han buscado no utilizar papel o cartón o reciclarlo, simplemente no consumirlo demasiado, o sea, buscar no comprar nuevos productos que estén hechos con ese material? Y bueno, esto es para que el público se dé cuenta y trate de concientizar el por qué, em, para que trate de darse cuenta de qué tanto ha tomado en cuenta el cuidado del planeta. Y bueno, todas estas preguntas están relacionadas porque esos recursos que mencioné se obtienen de un mismo medio, que son los árboles. ¿Alguien sabe para qué son importantes los árboles? Posiblemente muchos dirían que sí, por el oxígeno. Y sí, es una cosa fundamental también de los árboles, porque sin oxígeno no existiría pues, los animales vivos, las personas, perros, gatos, no podrían respirar. Y sí es una parte fundamental, pero los árboles son importantes para muchas otras cosas que la gente deja de lado. Una de ellas es que los árboles, cuando se juntan varios en medio de hacer una selva o un bosque, crean un ambiente de protección para muchas especies. Entonces, los árboles protegen incluso otras plantas al darles una atmósfera para poder vivir, para poder protegerse. Por ejemplo, si una planta no es muy buena con el sol, no le cae muy bien el sol, pues al haber muchos árboles se genera una humedad y sombra, y las plantas pueden prevalecer. También le sirve para proteger a algunos animales, como los monos y demás. Entonces, la cosa aquí está cuando estas plantas se pierden, estos árboles se pierden por la deforestación del hombre. Para ver esto un poquito más claro, hay que vivir a los números. Por ejemplo, en 1954, el planeta Tierra tenía un total de 64% de zonas vírgenes, libres, ¿no? En lugares naturales donde el hombre no intervenía y pues se veía bien la biodiversidad. Había un ciclo constante de vida. Pero, ya entrando al año 2020, hace poco, vemos que este número se redujo al 34% de zonas verdes, que en 66 años es demasiado. Es muchísimo considerando la extensión que tiene el planeta y, y bueno, eso afecta bastante y hace que tengamos escenarios como este. Ese es un orangután, perdón. Vemos que su hábitat fue deforestado por querer obtener más recursos, por querer extender territorio, por querer hacer zonas de agricultura. El hombre toma territorio y termina dejando sin vida a animales como como por ejemplo, en el caso aquí de este pájaro que se llama ticotico de Alagos, que es un pájaro que existía en el Amazonas tiempo atrás. La última vez que se dio fue en el 2011 y bueno, por la misma deforestación de esta, pues ya no existe más. El Amazonas es una parte muy amplia
que es muy importante porque genera una gran parte de oxígeno a nivel global, porque es muy grande. Pero también es una parte que ha sufrido mucho, una zona que ha sufrido mucho por incendios, por la deforestación del hombre, y pues esto trae problemas no solo al ticotico, sino a muchas otras especies de aves y animales que o han reducido su número o directamente se han extinguido. Pero eso no solo es por eso es que los árboles son tan importantes, no. Porque los árboles no solo generan protección y oxígeno, sino que van de la mano precisamente con generar oxígeno, que es que ayudan a contener el carbono que hay en la atmósfera. O sea, directamente intervienen con el cuidado de el calentamiento global, porque disminuyen el carbono de la atmósfera por medio de la fotosíntesis y lo mantienen bajo control. Entonces, cuando reduces el nivel de árboles que hay, el calentamiento global aumenta bastante. Aumenta mucho porque hay mucha quema de combustibles aparte, súmale eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el calentamiento global aumenta y, bueno, una cosa que hay que tomar en cuenta es, allá por los 90 se creía que el clima, no, o sea, el ambiente no había aumentado mucho temperatura, que estaba estable ligeramente, pero esto no era porque estuviera estable, sino porque el océano, las masas de agua del planeta absorbían gran parte del calor y absorbían, bueno, camuflaban el error humano que estaba ahí detrás. Y eso nos trae el siguiente problema, que son los polos. El calentamiento global afecta directamente al agua, el océano se calienta, entonces su temperatura aumenta. ¿Y qué pasa? Que los polos se empiezan a derretir. Este, bueno, como dije anteriormente, los animales se adaptaron a vivir en las diferentes zonas del planeta. Y entonces, ¿qué pasa si tenemos una especie que se adapta a vivir en una zona fría, donde la mayoría de territorio es hielo? Y entonces vive de estas especies que viven ahí mismo, como por ejemplo las focas y demás animales, pescados que viven por esas zonas. Entonces, ¿qué pasa si luego elevas la temperatura del mar, haciendo que se derrita en estas partes, disminuyes el territorio donde vive ese animal y aparte aumentas la temperatura a una que no está acostumbrada a vivir? Pues empiezan a morir, empiezan a desaparecer. Y eso no es todo el problema, porque al derretir los polos, estás afectando otros dos puntos. Primero, todas las partes que estén cercanas al agua, como va a aumentar el nivel del agua, van a hundirse ciudades costeras, territorios, eso nos va a afectar directamente a nosotros. Y aparte está la situación de que el polo norte y el polo sur, los dos polos funcionan como un enfriador natural. Me explico. Al ser una superficie blanca muy amplia de hielo, refleja directamente la luz del sol y eso funciona como un enfriador a nivel global. Entonces, cuando se derreten los polos por la elevación de la temperatura en el mar, más aparte disminuyes la cantidad de árboles en el mundo y aparte quemas combustibles diariamente por el incremento de la población y de los recursos que se requiere y bueno, terminas creando un calentamiento global muy extenso que va creciendo cada vez más y nos va afectando cada vez más por lo mismo. Entonces, eso no solo afecta a los polos. La elevación de la temperatura del agua afecta a muchos puntos. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que viene siendo un arrecife de coral, posiblemente todos aquí lo conozcan. Y pregunto, ¿qué es esto? Y dirán, pues es un arrecife de coral blanco. Se ve bonito, ¿no? Parece un paisaje. Pero, ¿qué harían? ¿Cuál sería el concepto que tendrían si les digo que este arrecife de coral no son más que esqueletos, el arrecife de coral blanco? ¿Por qué? Me explico. El arrecife, los corales, funcionan con una simbiosis. Es decir, una simbiosis es cuando dos organismos funcionan dentro del mismo organismo para beneficiarse mutuamente. Entonces, el coral tiene algunas algas que se llaman zooxantelas. Y bueno, estas proporcionan carbohidratos al coral y pues este así crece y extiende su esqueleto, que es un excelente esqueleto carbonatado de calcio. Está hecho por calcio, así que básicamente sí, es un esqueleto. Entonces, al elevar la temperatura del agua se produce una cosa que se llama, que se estresa el, el esqueleto bueno, el coral como tal. Entonces las algas se separan y pues queda esto de color blanco
que es básicamente un coral muerto. Entonces, de tener un paisaje bellísimo, que no solo es una belleza natural, porque es un paisaje, también sirve para proteger diferentes especies de peces, y no solo peces, muchos animales que viven en el mar, que viven aquí, que se protegen en el coral. De hecho, algunos peces aquí crecen para después, cuando tienen mayor tamaño, entrarse a mar abierto. Entonces, cuando los matas, terminas convirtiendo lo que era algo bello, un paraíso, a un montón de desperdicio. Son las referencias. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.